justificar una campaña política y periodística de ese tipo. Yo es que me niego a calificar los editoriales de los medios de comunicación, el trabajo que hacen los compañeros, me niego. Yo puedo estar en desacuerdo, Marta creo que ahora lo ha explicado bien, quizá yo no habría hecho esa pregunta, me quedo ahí, yo no la habría hecho así, no la habría formulado así. Ahora, que hay interés periodístico sobre lo que hacía un ministro en un parador, que ha arrojado informaciones, no sé si contrastadas o no contrastadas o medio contrastadas. Él lo niega. Es un detalle, Él lo niega, sí, pero precisamente porque los periodistas... Se publica cualquier cosa. Sí, pero los periodistas están para preguntar y los cargos oficiales, ya he dicho que a lo mejor la formulación no fue la adecuada y yo no la habría hecho. Ahora, yo me niego a decir que los periodistas no tienen que preguntar sobre cosas que no están todavía en documentos oficiales, porque, insisto, Dani, nos cargamos la investigación periodística que se ha hecho sobre casos muy relevantes que entonces nos parecieron muy bien que salieran en los medios de comunicación y no nos preguntamos si estaban o no contrastados, simplemente con fuentes terceras, con informaciones anónimas, y las se publicaron y luego dieron pie a casos muy graves, por ejemplo, que afectaron al Partido Popular y a la corrupción del Partido Popular. No tiene que haber ninguna sentencia judicial para hacer alguna pregunta. Evidentemente. Que algo se publique. Pero está bien que lo aclaréis no porque, justifica claro, que se pueda preguntar cualquier cosa o que se deba. Sobre todo cómo se hace esa pregunta. Sobre todo cómo se hace esa pregunta. Porque a lo mejor nos convertimos en instrumentos de otras cosas. Es decir, a lo mejor hay periodistas que preguntan muy bien intencionadamente acerca de asuntos que han leído. Y hay quien quiere que se hagan esas preguntas porque esos asuntos a lo mejor no tienen ningún mérito. Si yo es lo que digo, evidentemente los periodistas estamos para preguntar, solo faltaría, y no hace falta una sentencia judicial para preguntar, pero no tenemos por qué preguntar de cualquier cosa si no creemos que tenga el más mínimo indicio de verosimilitud. Y aquí, desde mi punto de vista, no lo hay. Y el hecho de que se publique, teniendo en cuenta que se publica muchísimo y algunas cosas son verdad y muchas también son mentiras, no justifica... Pero tú no crees, Dani, que si se conoce lo que ocurrió en el parador de Teruel con el exministro Ábalos y, en fin, toda la parafernalia que se ha publicado... Escucha... ¿Me dejas ahora a mí terminar? Y se sabe que esos días acompañó a ese ministro la entonces delegada del Gobierno, Pilar Alegría, y que pudo dormir ahí. ¿No es pertinente la pregunta si ella conocía algo de lo que ocurrió allí? ¿Tú crees que no es pertinente? Pero antes de publicar esa información, ¿no habría que asegurar que ella conocía algo de lo que estaba pasando ahí? No, yo no he dicho que... Es que si no, se lanza una sospecha de la pregunta y entonces aquí sospechas podemos lanzar... Mira, aquí hay 6 personas delante de esta mesa, o sea, en esta mesa. Si cualquiera de nosotros estuvo en ese parador, cualquiera de nosotros somos sospechosos. O lo que hay que publicar con esa información no es la sospecha, sino la confirmación de que la persona que estaba ahí sabía algo. Porque es que si no, lo que estamos haciendo es pervertir la esencia de nuestro oficio. Lo que estamos valorando Cogemos y decimos, mira, ha pasado esto y al lado estaba esto. Y entonces, de una forma libidinosa, como ha sucedido en algunas titulares de algunas páginas web a las que yo me niego a llamar medios de comunicación, yo sí me niego, el lector hace el match, lo une. Esto es lo que sucede. Por eso se le ha preguntado a Pilar Alegría. Pero a Pilar Alegría... Se le ha preguntado precisamente por eso. Pero si es que yo no sé si la persona que le hace la pregunta pero a mí me gustaría, sobre todo... de esa página web, ¿no? Yo no lo sé. Da igual. Pero claro, a mí me gustaría que nos pusiésemos... No, no lo es. A mí me gustaría que nos pusiésemos en la mente de la familia, el hijo, el marido y los amigos de Pilar Alegría y de todas esas mujeres que han recibido un ataque de estas características. Bueno, es que eso es evidente. No, quiero decir, porque es que este ataque, Marta, no solo se circunscribe a las redes sociales, donde el anonimato campa por sus anchas, que de eso daría largo y tendido para hablar, sino que ese ataque esas luego fiestas con tanta alegría del ministro Ábalos que ocurrían en paradores. Y nadie puede decir en ese Consejo de Ministros que no supieran nada. Alegría ha anunciado acciones legales. El presidente del Gobierno en redes sociales le muestra su apoyo y asegura que el acoso que sufre es un ejemplo más del odio que se propaga en redes sociales. Más allá del interés periodístico que estábamos analizando, ¿a usted qué reflexión le suscita el uso político que se está haciendo de todo esto? ¿No? Me remito a las declaraciones de Cuca Gamarra, que dice: ahora hemos conocido las fiestas de Ábalos con tanta alegría, alegría con mayúsculas, en paradores. Bueno, me parece deleznable, sobre todo porque, como muy bien estabais situando en la mesa, creo que empezar a acusar sin ningún tipo de prueba a Pilar Alegría de tener conocimiento de las actitudes del señor Ábalos simplemente por haber coincidido en un lugar con él, pues me parece que no es de recibo. Pero bueno, estamos ya acostumbrados al tipo de oposición
que hace el Partido Popular, que es una oposición fundamentalmente centrada en el barro. Yo la verdad que en los tiempos que corren desearía en España un Partido Popular que hiciera propuestas y remara en alguna dirección. Y la verdad que en todos los ámbitos, incluido el cultural, del cual yo me encargo, me encuentro un Partido Popular que es profundamente obstruccionista, que no propone nada y que se dedica a una oposición simplemente a embarrar, ¿no? Y miren, en lugar de estar embarrando en esta cuestión, haría bien el Partido Popular en aclararnos exactamente qué piensa hacer en relación a las políticas del Gobierno para hacer frente a los aranceles de Donald Trump, porque todavía no sabemos cuál es su posición. En los temas de fondo, ninguna propuesta. Ahora barro todo el que quieran. Eso es el Partido Popular en la oposición. Vamos a ver, se ha abierto la veda a la, yo lo llamo la infopornografía y la política pornográfica, que es que ahora, a raíz de lo que ha ocurrido con Ábalos, todo el mundo que haya tenido alguna relación con este señor en algún momento va a ser sospechoso de andar entre prostitutas, dineros y negocios sucios. Entonces, en este caso, pues resulta que se ha visto salpicada la ahora ministra, que entonces era delegada del Gobierno, porque durmió en el mismo parador donde alguien dice que este señor hizo una fiesta que, aun suponiendo que lo hubiera, que él lo niega, podía ser en otra habitación y que esta señora no tuviera absolutamente nada que ver, cosa que parece además bastante evidente teniendo en cuenta el tipo de fiestas de las que se están hablando y el perfil de la señora Alegría. Entonces, con estos hechos sobre la mesa, que son de la lógica común, quiero decir, no estoy diciendo nada que todo el mundo esté pensando, pues a pesar de eso se juega a empantanar la figura de una ministra de este país porque tira, que algo queda, ¿no? A mí me parece lamentable, me parece muy sucio, me parece que además, tal y como está en el mundo de las redes sociales, efectivamente se jalea el linchamiento machista de una mujer y me parece que es entrar además en unos juegos insoportables a nivel opinión pública y a nivel gestión de la comunicación política de este país. ¿Vamos a andar preguntando a la gente dónde duerme? ¿Vamos a andar preguntando a la gente con quién duerme? ¿De verdad vamos a ir a eso? Yo creo que tenemos que parar la bola del señor Ábalos donde está, que es en que es un ministro presuntamente corrupto, del cual ya sabemos cosas que le hacen prácticamente culpable. Habrá que ver cómo se desarrolla esto judicialmente, pero parece evidente que esto está muy parcelado alrededor de su figura y que él perdió el cargo de ministro porque algo se sabía sobre su vida personal. Eso es lo que a mí me ha llegado y entiendo que es lo que están diciendo los miembros del Gobierno en todos los foros que pueden. Algo de su vida personal trascendió y por eso perdió el cargo de ministro antes de que se supiera que además de eso había asuntos de corrupción que son los que ahora están en tribunales. En fin, lo demás es, insisto, infopornografía, infopolítica y espero que el sentido común prevalezca en toda esta historia, ¿no? Sí, el problema es porque luego fue de nuevo nombrado e incluido en la segunda puesto de la lista de Valencia, a pesar de conocerse efectivamente todos esos datos sobre él y probablemente algunos otros que se hubieran añadido en los meses posteriores. Esa es la gran pregunta. De la gente está al margen, en teoría, de su vida política. Pero por reconducirlo, Sí, yo voy, pero bueno, que merecería una explicación por es el ataque machista que está recibiendo en redes sociales a la ministra del Gobierno de España. Yo creo que Pilar Alegría, hasta donde yo sé, ni participó, ni desde luego tiene ningún tipo de conexión con lo que haya podido hacer, que yo tampoco sé si es cierto o no es cierto. Yo he leído informaciones, he visto cómo compañeros han hecho reportajes al respecto, pero es verdad que no hay una confirmación oficial por parte de paradores de que eso ocurriera. En todo caso, repudiable absolutamente los ataques que ha recibido la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, naturalmente, y además con tintes machistas todavía más execrables. Pero yo planteo una cosa. La señora ministra, cuando le preguntaron el otro día a los compañeros, empezó diciendo que me está usted preguntando por lo que yo, dónde duermo o dónde no duermo y demás, sí, para a renglón seguido confirmar que había dormido en ese parador. Quiero decir que yo creo que también aquí falta cierta cintura por parte del Gobierno. ¿A ti no te parece normal que si a ti te preguntan dónde has dormido, tú has dormido en el mismo parador en el que sabes que están acusando a este hombre de haber montado una fiesta, si tú dices, sí, yo dormí en ese parador, va a haber el lío que ha habido? Pero Marta, al ¿tú final no lo piensas, Maite? Marta, sí, yo prefiero que lo confirme, yo prefiero la transparencia, pero también prefiero que no hagamos todos el mismo juego sucio. ¿Dónde durmió usted? A mí esa pregunta me da vergüenza, ya, lo Maite. que pasa me es da que vergüenza yo preguntar eso. Yo no
no encuentro que yo tenga ninguna legitimidad para refutar lo que hacen los compañeros. Si los compañeros preguntan eso, un político, si a la señora Alegría le molestó tanto la pregunta, es tan fácil como decir, yo no voy a decir dónde dormí esa noche, pero a renglón seguido y durante toda su alocución terminó confirmando que había dormido ahí. ¿Mejor la transparencia o peor? Pero era tan fácil como haberlo dicho desde el principio, haber dicho, dormí ahí y no tengo nada que ver con lo que hizo el ministro. O sea, ¿que juegas a la conspiranoia? No, yo no juego. Yo digo que los compañeros tienen su derecho a preguntar y que a lo mejor tú te ves con instrumentos para refutar lo que hacen los compañeros. No, yo no me veo con instrumentos de nada. Yo soy periodista desde hace 30 años y jamás he opino sobre lo que hacen los compañeros. Pero ¿por qué se le preguntó, Daniel, a Pilar Alegría dónde estaba durmiendo ahí? O sea, ¿cuál era la intención de la pregunta? ¿Y por qué se le pregunta al señor Mazón dónde comió? Hombre, porque hay un interés periodístico. Hay un interés periodístico. Es que al señor, el señor Mazón hay un interés periodístico. El señor Mazón estaba al frente de una emergencia. Ya, pero hay un interés periodístico. Aquí se pregunta por un interés periodístico, no porque se le esté acusando a la señora Alegría de nada. La pregunta de la intención a Pilar Alegría, la intención a Pilar Mazones, o sea, a Carlos Mazones, oiga, usted estaba al frente de la emergencia. ¿Dónde estaba? Comiendo. ¿Dónde? ¿Con quién? Porque toda la tarde comiendo, haciendo porque no estaba trabajando. Qué extraño, que él todavía no ha confirmado dónde estaba. Pero bueno, pero ¿cuál es la intención? Pero yo le preguntaba a Daniel, ¿cuál es la intención por la que se le pregunta a esta ministra del Gobierno de España si estaba o no estaba durmiendo allí? Pues la intención, Silvia, claramente de saber la verdad, toda la verdad, y hasta el último párrafo de la verdad, y que haya transparencia y que den explicaciones. A ver, no seamos ingenuos. ¿Por qué se le pregunta a Mazón? Porque mientras él estaba comiendo en el Ventorro, había gente que estaba muriendo ahogada. Interés periodístico y ciudadano, por saber qué hacía el presidente de la comunidad autónoma. Maite, dejemos que Daniel acabe, por favor. Gracias. Es decir, tranquilidad. Yo estoy tranquilísima. Pues escúchame. Sí. Mientras Mazón estaba comiendo, que además no sabemos todavía muchas de las circunstancias, había decenas de personas que estaban al borde de la muerte o muriéndose ahogadas. Eso es un hecho contrastado, lo sabemos perfectamente. Sabemos la entidad de esa calamidad que sucedió y que se llevó la muerte de más de 200 personas por delante. Vale, ¿ahora qué sabemos aquí? Porque estamos poniendo el carro antes que los bueyes. Estamos hablando ya y enredándonos en la petición de explicaciones, la supuesta falta de transparencia, cómo se dan, pero ¿qué sabemos de verdad? ¿Qué sabemos de verdad de lo que ocurrió esa noche? Por eso se le preguntó a la señora Alegría. Vale, pero habrá que preguntarle sobre algo, no sobre una mera sospecha, no sobre una mera... Es que los titulares que veo de la semana pasada sobre esa noche no aportan ninguna prueba, no dicen nada. Dice, llevó una furgoneta Ábalos llena de señoritas, también cómo se habla de las mujeres, cómo se habla de esto... No, cómo se trata a las mujeres por parte de algunos exministros. Al parador de Teruel, y luego destrozó la suite principal. Esto es un titular de una web donde se ha hablado del supuesto escándalo. Cuca Gamarra dice, nadie puede saber en ese Consejo de Ministros, nadie puede decir en ese Consejo de Ministros que no supieran nada. ¿Nada de qué? ¿Qué información tiene el Partido Popular concretamente sobre lo que sucedió allí? ¿Con quién? ¿Con qué personas? ¿En qué estado quedó esa supuesta destrozada habitación? Es que estamos hablando de una petición de explicaciones sobre algo de lo que no tenemos prácticamente ningún detalle, más allá de las sospechas, de las conjeturas o de, evidentemente, la fama que persigue y que arrastra el exministro José Luis Ábalos. Ayer, este fin de semana, Pilar Alegría dio una explicación pormenorizada de varios minutos de a qué hora llegó, a dónde llegó, cuántas noches ha dormido fuera como delegada del Gobierno en Aragón, a qué hora acabó la visita de ese día que fue sobre las 11 de la noche, quién más estaba implicado, quién cenó, dónde, en qué lugar del parador, con qué medidas de separación por la pandemia, cómo se pagó la habitación, con qué tarjeta. Es decir, más explicaciones yo creo que es difícil darlas, pero es que a lo mejor, si no somos ingenuos, aquí hay algún otro interés. Es decir, Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, ministra del Gobierno, líder del Partido Socialista en Aragón, posible alternativa a Jorge Azcón como presidente de Aragón. Con lo cual, yo antes de hablar de la petición de explicaciones o la transparencia, me gustaría resaltar que prácticamente no tenemos información sobre lo que exigimos a nuestros políticos que reaccionen. Y esto no es como un debate civilizado, debe funcionar. Y después ya lo de las redes es que se califica por sí solo. Es decir, el tipo de insultos y de violencia a la que están sometidos nuestros políticos, y más si eres mujer,
es que no tiene parangón. Y eso lo vamos a aplicar con todas las informaciones que se escriban, que se publiquen en los medios de comunicación. Nunca podemos preguntar a los periodistas, a los políticos, a no ser que tengamos sentencias firmes. Y vayamos con las sentencias firmes para preguntar sobre determinadas cosas. Ha pasado una semana. ¿Sabemos algo? Lo digo por saberlo. ¿O no sabemos nada? Porque aquí los periodistas hemos preguntado normalmente sobre casos abiertos, sobre sospechas, casos que además han adelantado los medios de comunicación y no ni los jueces, ni la UCO, ni los políticos. No te veo tranquila, por saberlo. Maite. Un momento, no venga, Pablo, por favor. No te veo tranquila. Ver, no. La voz de nuestra compañera Marta Jaénes. Marta, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Claro, es que aquí estamos hablando quizás de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de deslizar afirmaciones soeces, libidinosas, unidas a un titular de una página web bastante cuestionable que automáticamente provocan una reacción absolutamente machista en las redes sociales. De eso es de lo que estamos hablando. Bueno, yo creo que es un buen ejemplo de la violencia que sufrimos las mujeres y sobre todo las redes sociales, donde muchos pues usan ese anonimato para dirigir contra nosotras mucho más odio, mucha más misoginia. De hecho, en los últimos tiempos hemos visto cómo políticas, activistas, periodistas se han tenido que ir de las redes precisamente por este odio. Pero en este caso, en el caso de Pilar Alegría, como ella es ministra, es una representante pública, este tipo de violencia tiene un nombre específico, es violencia política por cuestión de género y ocurre en todos los espacios, desde la intimidad de un despacho hasta el hemiciclo del Congreso de los Diputados, desde un partido político hasta un movimiento social, desde un tuit, como hemos visto con la ministra Alegría, pero también desde el editorial de un periódico o el editorial de un programa de televisión. Y no es crítica política, ni tampoco se están discutiendo diferencias ideológicas de manera argumentada, es violencia. ¿Por qué? Porque se deshumaniza a las mujeres, a las políticas, se las cosifica, se minimiza sus logros laborales, se dice que han llegado donde están porque por favores sexuales con hombres. Y no es que los hombres que se dedican a política no sufran odio o acoso en las redes, pero si os fijáis, normalmente a los políticos no se les cuestiona cómo han llegado hasta ahí. Se da por hecho que ocupan el lugar que tienen que ocupar, no como a las mujeres, que siempre se sospecha que son unas intrusas. Hay muchísimos ejemplos. Viviana Aido, Leire Pajín, Adriana Lastra, Irene Montero, Alicia Sánchez Camacho. Son mujeres que en muchas ocasiones han roto techos de poder, que tienen discurso, que tienen relevancia política, y lo que intenta esta violencia es excluirlas precisamente de la política. Y hay que decir que esto es una anomalía democrática y además es un mensaje para ellas, pero también para el resto de las mujeres, porque pensad, ¿qué niña, qué adolescente va a querer dedicarse a la política si ve la violencia que están sufriendo estas mujeres? Marta. Sí, a mí me gustaría añadir al hilo de lo que dice la compañera y de la conversación que teníamos antes, que obviamente lo que se hace con las mujeres no tiene nombre y en eso creo que estamos de acuerdo toda la mesa, y lo que se ha hecho en este caso con ella pues es obvio, es un linchamiento en las redes, que es lo que se hace habitualmente. Y luego, volviendo a la cuestión de si preguntarle o no está bien o está mal, yo no he dicho en ningún caso, y quiero aclararlo, que esté mal preguntarle, me parece obvio que hay que hacer todas las preguntas. Lo que sí digo es que también hay maneras de preguntar y no es lo mismo, obviamente, preguntar si ella supo algo de aquella fiesta, si escuchó algo, si estuvo cerca, si le llegó alguna noticia de que aquello estaba ocurriendo, a preguntarle dónde durmió usted esta noche. Obviamente no es lo mismo y obviamente la intencionalidad de la pregunta no es la misma. Y en eso es en lo que yo estaba haciendo hincapié. Por eso decía que a mí me daría vergüenza preguntarle a alguien dónde durmió una noche, ¿no? Me parece que cuando se mezcla el periodismo con lo que llamo la infopornografía, pues nos encontramos con este tipo de preguntas que no son periodísticas, sino que lo que hacen es alimentar determinados odios que luego las redes lo que hacen es explotar. Pues yo, en 10 segundos, creo que hay que seleccionar muy bien sobre qué se pregunta. No cualquier cosa que se haya publicado, no cualquier tuit que hayamos leído en las redes sociales merece una pregunta a la portavoz del Gobierno, porque se publican muchísimas mentiras con una intencionalidad política evidente, con lo cual que se haya publicado algo en algún sitio sin ningún tipo de prueba, sin aclarar las fuentes, sin que sepamos si es verdad o mentira o si tiene siquiera una mínima verosimilitud,
no tiene por qué justificar una campaña política y periodística de ese tipo. Yo es que me niego a calificar los editoriales de los medios de comunicación, el trabajo que hacen los compañeros, me niego yo.